¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona en un instante solo para darte cuenta de que lo que creías imposible empieza a atraer tu curiosidad? En este video te voy a contar una historia tan inesperada como emocionante, una historia donde descubrí que mi novio, el hombre en quien confié por años, no estaba solo conmigo, estaba también con mi hermana. ¿Qué hice cuando descubrí esta verdad? ¿Cómo enfrenté mis propios sentimientos hacia él y hacia ella? Antes suscríbete, dale like y comparte. No sé ni cómo empezó esta historia, ni en qué momento dejé de confiar completamente en Lucas, pero supongo que como toda relación, la nuestra también tenía grietas, algunas que yo misma prefería no ver. Llevábamos 3 años juntos, y aunque no puedo decir que todo era perfecto, siempre pensé que lo nuestro era sólido, sincero, y que, aunque no nos prometíamos eternidades, habíamos creado algo real. Sin embargo, en los últimos meses, algo en él se sentía distinto, un mensaje contestado con demasiado apuro, una salida inesperada y esas noches en las que simplemente lo sentía distante, aunque estuviera justo a mi lado. Todo era sutil, casi imperceptible, y al principio pensé que era yo complicándome, que tal vez estaba buscando problemas donde no los había, pero ahí estaba ese sentimiento, esa intuición molesta que te susurra al oído cuando algo no anda bien. Empecé a prestar más atención, como cuando te das cuenta de que algo ha cambiado, aunque no puedas ponerlo en palabras. Y luego estaba Clara, mi hermana. Siempre habíamos sido cercanas, ella era ese espejo de mí misma, más joven y un poco más arriesgada, pero nos entendíamos a la perfección. Ella siempre había sido mi confidente, mi amiga en las buenas y en las malas, pero últimamente también la notaba rara, distante, evitando mirarme a los ojos y sin las mismas ganas de hablar de su vida. Para alguien que siempre compartía hasta los detalles más insignificantes, esa distancia era demasiado evidente. Fue en una reunión familiar que lo vi. Esas miradas entre ellos, pequeñas sonrisas que parecían compartir en secreto, y de repente lo supe. Mis sospechas eran ciertas, y aunque no quería confirmarlo, algo me llevó a revisar el celular de Lucas, y ahí estaban esos mensajes, una verdad que se estrellaba contra mí como un golpe inesperado. Al principio sentí que el mundo se me venía encima. Era una mezcla de dolor, rabia y una sensación de traición que dolía profundamente, porque no solo era Lucas, era Clara también, mi hermana, mi otra mitad. Era como si ambos hubieran conspirado para destruir algo dentro de mí. Lloré, grité y quise romper todo a mi alrededor, pero luego, cuando el silencio volvió, algo extraño empezó a surgir dentro de mí. Era como si al aceptar esa traición, empezara a cuestionarme cosas que nunca me había permitido sentir o pensar. Porque, si soy honesta, había algo en Clara que siempre me había atraído, una energía que me hacía sentir curiosidad y que quizá había ignorado. Y Lucas no dejaba de ser el hombre con quien compartí tanto, el que conocía mis miedos, mis deseos. En algún rincón oscuro de mi mente, comencé a preguntarme qué sería permitirme sentir algo por ambos, sin culpa, sin barreras. Era una idea extraña, desconcertante, y aunque me asustaba, me daba una curiosidad que quemaba. Un día, enfrenté a Lucas, le dije que sabía lo de él y Clara, pero en vez de hacer un escándalo, le confesé lo que estaba sintiendo, ese deseo confuso de tener a ambos. Lucas se quedó en shock y, para mi sorpresa, me dijo que él también estaba confundido, que no entendía lo que sentía. En ese momento, supe que las cosas habían cambiado para siempre. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Después de hablar con Lucas, sabía que también necesitaba hablar con Clara. Nos encontrábamos en un café y al principio fue difícil romper el hielo. Le confesé que sabía lo que pasaba entre ella y Lucas, pero en lugar de juzgarla, le conté sobre la curiosidad que empezaba a despertar en mí, ese deseo confuso que la incluía a ella. Al principio, Clara me miró con sorpresa, incluso un poco asustada, pero luego, en sus ojos, pude ver que ella también había estado pensando en cosas que nunca se había atrevido a confesar.
Con el tiempo, los tres comenzamos a explorar esta posibilidad de estar juntos de una forma que rompía todas las normas que alguna vez había tenido sobre el amor, la lealtad y los vínculos familiares. Nos llevamos tiempo en conversaciones, enfrentando nuestros miedos, nuestras dudas, y en ese proceso me di cuenta de que cada uno de ellos me aportaba algo que nunca había tenido antes. Había momentos de conexión tan intensos que me hacían sentir viva de una forma que no puedo describir. Estar con Lucas y con Clara era como descubrir nuevas partes de mí, facetas que habían estado dormidas y que, ahora, querían despertar. Eran momentos de intimidad en los que sentía que las barreras desaparecían y cada uno de nosotros se mostraba sin filtros, compartiendo algo que iba más allá de lo convencional. En esos encuentros íntimos, descubrí a una Clara que no conocía y sentí una conexión con Lucas que era diferente, más profunda, más real. Pero claro, nada es tan sencillo como parece. Con el tiempo, lo que al principio parecía emocionante y liberador se fue transformando en algo más complicado, más pesado. Empezaron a surgir preguntas que me atormentaban por las noches. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué somos? ¿Qué clase de relación estamos construyendo? Mi mente se llenaba de dudas y miedos, y en medio de esa maraña de emociones, empecé a cuestionarme si era posible llevar este vínculo más allá de la clandestinidad, de lo secreto. Me preocupaba lo que significaría para mi familia si alguna vez se enteraran, lo que podría pensar la gente si supieran que estaba enredada en algo tan inusual. Me sentía dividida entre el deseo de vivir esta experiencia al máximo y el temor de que esta decisión rompiera los lazos que alguna vez fueron tan importantes para mí. Y, por si fuera poco, noté que amigos y conocidos empezaban a sospechar. Aunque intentábamos ser discretos, era inevitable que las miradas se cruzaran, que los gestos hablaran por nosotros. En el fondo sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión, seguir adelante con ellos o regresar a una vida más convencional, una que, si bien sería menos apasionante, me daría algo de paz. Pero, ¿qué es la paz, al final? Es vivir una vida sin emociones, sin esas explosiones que nos sacuden y nos despiertan. En medio de esta aventura, comencé a sentir el peso de la realidad y de las expectativas que otros tenían sobre mí. Por un lado, sentía que estaba viviendo una historia que era genuinamente mía, que me hacía sentir viva y conectada a niveles que nunca antes había experimentado. Pero, por otro lado, me aterrorizaba la idea de que todo esto saliera a la luz y de que quienes siempre me habían visto como una persona normal, descubrieran esta parte de mí que apenas yo misma estaba empezando a entender. Era como si llevara una doble vida, y ese secreto era tan dulce como amargo. Cada vez que alguien me preguntaba sobre Lucas o mencionaba a Clara, sentía una especie de tensión en el pecho, temiendo que algún gesto o palabra delatara nuestra verdad. Comencé a preguntarme si era egoísta por aferrarme a esta relación que desafiaba las normas y al mismo tiempo me daba una libertad y un amor que nunca había conocido. Sabía que estaba jugando con fuego y que, en algún momento, tendría que elegir entre vivir esta historia a escondidas o enfrentar el juicio y las opiniones ajenas. Pero ¿cómo podía renunciar a algo que me hacía sentir completa? Al final, después de muchas noches en vela y de enfrentar mis miedos más profundos, llegué a una conclusión que, aunque no fuera perfecta, me daba cierta tranquilidad. Decidí que el amor no tiene una sola forma, que los vínculos que creamos pueden ser tan complejos como queramos que sean, y que, si realmente quería ser fiel a mí misma, tenía que permitirme vivir esta experiencia en toda su intensidad. No puedo decir que todo acabó en un final de película, pero me sentí completa al tomar la decisión de aceptar lo que sentía, sin importar lo que pensaran los demás. Después de tanta incertidumbre, decidí que ya no podía seguir temiendo. Había encontrado algo que me hacía sentir plena, que sacaba lo mejor de mí y me hacía ver la vida con otros ojos. Así que, por primera vez, dejé de pensar en lo que los demás esperarían y comencé a pensar en lo que yo realmente quería. Decidí no esconderme más, aceptar la complejidad de lo que sentía y permitirme vivirlo sin remordimientos. Con Lucas y Clara, habíamos formado una conexión que rompía con lo tradicional, sí, pero que nos unía en una verdad única, en una versión de amor que podía ser tan válida como cualquier otra.
Aprendí que el amor no es algo que se pueda definir o limitar, es algo que simplemente se vive. Al cerrar este capítulo, entendí que mi vida y mi corazón podían expandirse, que no necesitaba ajustarme a moldes preestablecidos para ser feliz. Porque, al final, si algo me enseñaron Lucas y Clara, es que el amor puede ser complejo, profundo y transformador, y que lo importante es ser fiel a lo que sientes, aunque eso signifique desafiar las expectativas del mundo entero. Espero que esta historia te haya dejado reflexionando sobre la complejidad de nuestras relaciones, cómo los sentimientos pueden sorprendernos y llevarnos a rincones de nosotros mismos que no conocíamos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo inesperado, lo emocional y lo que realmente nos hace humanos. Hasta la próxima.